Ya, Sí, ya. les decía que, bueno, que si escuchan algún ruido es porque tengo dos niños que de repente se meten entre medio, pero mantengan la concentración. Vamos a intentar hacer algo hoy día. La verdad que yo nunca lo he intentado. Sé que el Zoom tiene la opción y me dejaron a mí de anfitrión para poder hacerlo, que es separarnos en grupo. Ya vamos a separarnos en grupo, vamos a trabajar un poquito ahí divididos para luego ir sacando algunas conclusiones respecto a los dones. Ya, pero ahí no sé si tienen abierta su Biblia en 1 Corintios 12. Y 1 Corintios 12, lo primero que aparece en 1 Corintios, con lo primero que parte en realidad Pablo, es diciendo, es dándole la importancia que requiere estudiar sobre los dones. ¿Ya? Empieza diciendo, no quiero que ignoréis esto, no quiero que lo ignoren, no quiero que lo dejen de estudiar o que lo pasen por alto el tema de los dones espirituales, considerando que los dones espirituales están dados por una razón específica y con un propósito especial, ya que si no lo cumplimos o si estamos ejerciendo los dones que el Señor nos da con otro propósito, la verdad que no tiene ningún provecho. Entonces Pablo empieza con eso, dice, no quiero que ignore, ya una mala comprensión de la palabra, ignorando el verdadero fin y el propósito de los dones, nos llevará como iglesia, como congregación, incluso a nosotros mismos, nos va a llevar al error, ¿ya? Y con ello obviamente arrastraremos a los que están al lado nuestro, a hermanos que son quizás más débiles con nosotros, quizás son más nuevos, los vamos a arrastrar al error si nosotros no entendemos realmente a qué se refiere con los dones. Si ustedes abren ahí en Efesios, vamos a leer harta cita, ya sé que les voy a pedir harta cooperación con ir leyendo las citas que yo les voy a ir dando. En Efesios 4, si pueden leer ahí del versículo 11 al 15. El que lo lea y lo Yo le pueda abrir leo. su micrófono. Gracias, Dani. Efesios 4, del 11 al 15 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya. Es bueno que entendamos, como decía ahí Pablo en la carta a los Efesios, es que entendamos cuál es el propósito de los dones y de los oficios que estaban puestos en este caso, para que no seamos niños fluctuantes, ya que dice ahí, para que no vayamos en pos de cualquier persona que nos pueda engañar, sino que estemos basados siempre en la verdad, dice, no en lo que nos diga una persona, sino que en la verdad. Que todo lo que se haga en la iglesia, que todo lo que se haga o las manifestaciones que se puedan presentar dentro quizás de nuestras mismas congregaciones o dentro de nosotros mismos, lo llevemos y lo confrontemos a la Biblia. Y veamos, ¿es esto bíblico o no es bíblico? ¿Ya? Y con eso, ¿cuál es el fin? Dice, para mantener, ya que le estoy dando una pista para lo que vamos a ver después, para mantener la unidad de la iglesia, ¿ya? Y del cuerpo de Cristo, que es lo que nos habla 1 Corintios 12 también, que es uno de los fines de los dones, ¿ya? Ya, y de estos dos versos que acabamos de leer, podemos ya sacar dos enseñanzas, ya que primero es lo importante de estudiar, como decía, y lo segundo es que los dones y las manifestaciones de esto no están en ningún caso libres, y es importante que lo entendamos, en ningún caso están libres eh, de un error, o están por sobre, en este caso, de la palabra del Señor, de la revelación de Dios. En ningún caso. Si vamos a leer otro texto ahí en 2 Corintios 10:5 y que otro busque en 1 Corintios 14:29 y 1 Pedro 4:11, ya que nos dice que en ningún caso los dones que se puedan manifestar en la iglesia están por sobre lo que ya fue revelado, están por sobre la palabra del Señor. Que todo debemos llevarlo a la Biblia. 2 Corintios 10:5, 1 Corintios 14:29 y 1 Pedro 4:11. ¿Qué tiene 2 Corintios 10:15? Ya.
Yo lo Segunda tengo. de Corintios. 10:15. ¿Cuánto era? 10:15. 10:5, perdón. 10:5. Disculpa, Ya. 10:5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ya. Ese es el fin, ya no solo de nuestra vida completa, ya no solamente lo podemos aplicar al tema de las manifestaciones de los dones, sino cualquier tipo de manifestación o a cualquier tipo de pensamiento en nuestra vida. Tenemos que llevarlo a la Biblia. Tenemos que llevarlo. ¿Está bien lo que se está haciendo? ¿Está bien lo que se está pensando? ¿Está bien lo que se está predicando? No tiene que ver con ser soberbio, en el sentido de ponernos ahí con un lapicito, de escuchar al pastor y decir, a ver, ¿está bien o está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y empezar a... No, pero sí tenemos que nosotros estudiar y conocer qué es lo que creemos para que nadie venga y nos confunda o nos pueda engañar. Primera de Corintios 14:29. Primera de Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ya. Y aquí estamos hablando ya específicamente de un don, del don de profecía, ¿ya? Y está hablando, Pablo les dice, bueno, está bien, hablen, prediquen, pero que hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué tienen que hacer? Juzgar en relación a qué, a lo que la palabra dice. ¿Está bien lo que se está diciendo? ¿Está bien lo que se está predicando en este caso? Prediquen, pero los demás que también tienen conocimientos, bueno, juzguen si está bien o no lo que se está predicando. ¿Ya? No, porque muchas veces, no pasa en nuestra iglesia, pero pasa en otras iglesias que son más carismáticas en este sentido, que lo que dice la persona que está predicando es ley. Es ley y no se cuestiona. Pero la palabra nos dice, no, hay que cuestionarlo en relación a lo que la Biblia nos dice. ¿Ya? Y el otro era Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, si alguno ejerce algún tipo de don, tiene que hacerlo conforme, dice, a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha manifestado, conforme a lo que Él ha enseñado. Cualquiera persona que dice que tiene un don de Dios y habla algo que no está en la Biblia, podemos entrar a dudar de ese don o de esa persona o de esa enseñanza. Ya partamos por ahí, por esa base. Ya, toda palabra predicada, toda manifestación, toda enseñanza, todo ejercicio de los dones deben ser siempre, siempre contrastados con la verdad. ¿Ya? Osea 6, no, exactamente no, Osea 4:6. Osea 4:6 nos dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. ¿Ya? Cuando nosotros no estudiamos, cuando nosotros estamos alejados de lo que la palabra nos dice, no mantenemos un estudio formal o consciente y constante de la palabra, puede venir cualquiera, nos va a entregar cualquier enseñanza y nosotros la vamos a terminar creyendo y siendo engañados. Por eso siempre tenemos que estar estudiando y leyendo la Biblia, ¿ya? Porque esa es nuestra regla de fe y conducta. Vamos bien hasta ahora, ¿ya? Vimos la importancia. Ya. Y de los jóvenes, de la Jumna, me mandaron que deberíamos estudiar. ¿Qué son los dones de la palabra? Que es más o menos los objetivos de este estudio. ¿Qué son los dones según la palabra? ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cuáles y qué son los dones del Espíritu? Después una pregunta que dice, ¿es una capacidad o una habilidad? ¿Ya? ¿Y cómo puedo descubrir mis dones? Todas esas preguntas, si bien quizás hay algunas que no las vamos a tratar directamente, todas vamos a tratar de que sean respondidas al día de hoy, ya para ir cumpliendo los objetivos que nos trazó nuestra autoridad en este caso. Ya, y aquí nos vamos a dividir en grupos. Ya, no sé si anoten ahí porque no sé en qué grupo les va a tocar a cada uno para que todos tengan más o menos la idea. Lo primero que vamos a hacer, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es lo que es un don? ¿O cuál es la definición que encontramos en la Biblia acerca de los dones? ¿Ya? En la RAE, bueno, si ustedes quieren después lo buscan ahí también en Google, colocan dones,
le va a parecer que el don es una dádiva, un regalo o un presente. Y yo creo que la mayoría de los cristianos hemos escuchado eso, que la fe, por ejemplo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia es un don, es un regalo. ¿Ya? Y también la define como la cualidad o la habilidad que alguien posee. Una cualidad o una habilidad que alguien posee. ¿Ya? Pero a mi gusto, bueno, y si lo llevamos los dones del Espíritu, a mi gusto obviamente la RAE se queda corta ahí. Y lo que vamos a ver, o lo que vamos a ver ahora en grupo, es que yo les voy a dar unos pasajes y ustedes tienen que encontrar cuál es la fuente de dónde provienen los dones bíblicos, ¿ya? Y cuál es el propósito de estos dones. ¿Ya? Sabemos que es un regalo, pero ¿de quién viene este regalo? Ya que esta pregunta es más o menos fácil, pero ¿de quién? ¿Quién pone ahí ese regalo? ¿Y cuáles son las cualidades? ¿Y cuál es el propósito de estos dones? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el propósito de que yo posea habilidades, o que posea alguna cualidad, o que el Señor me regale algo para mí? ¿Ya? Y vamos a dar algunos textos. Anótenlo ahí, 1 Corintios 12:11, Efesios 4:7 y 1 de Pedro 4:10. Esa es para la primera pregunta, ¿cuál es la fuente de los dones? ¿De dónde vienen los dones? Y la segunda es Efesios 4, o ¿cuál es el propósito? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de los dones? Efesios 4 también, 11 al 13, que lo leímos la otra también. Primera de Pedro 4:10 al 11, ¿ya? Primera de Corintios 12, que ya lo leímos, pero lean ahí del versículo del 18 al 20, y Primera de Corintios 14:12. Vamos a dar. Me dijeron que como máximo todo esto debía durar 1 hora, así que para que cumplamos esos plazos, vamos a dar 50 minutos, unos 5 minutos, no creo que más, 5 o 10 minutos, para que busquen ahí y respondan estas preguntas que yo les voy a hacer. Nos vamos a separar en grupo. Oye, Alberto, Dígame. ¿podrías escribir en el chat algunas citas que no alcanzo a escribir todas? Ya, Así todos quedaron, Vea, vamos a escribir al tiro. para que todas las tengan ahí en el Me chat. estoy complicando. Y ahí va, las fuentes, y el otro era el propósito. El propósito. Son más o menos las mismas citas, ¿ya? Pero, o sea, los mismos textos, pero ahí son las citas más específicas. Ya. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a averiguar, ¿no? Participar. Somos 16. Ya, hagamos 3 grupos. Manual, automáticamente, pues ya. Automáticamente. Ahí se van a separar. Chiquillos, aquí yo veo uno de los 16, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cámaras encendidas. Pero aquí cada uno va a quedar. Si quedan todos los que están con cámara apagada, van a tener que encender su cámara y participar. Esa es la idea. ¿Ya? Para que sea más entretenido. Cualquier duda, al chat supongo que se podrá chatear entre grupos. Nos vemos. Iniciar. Ya, mira, aquí quedaron. No me equivoqué. Espérenme. No, porque quedaron grupos de A3. Volver a crear. Aprovechen de escribir las citas. ¿Ah? Que los demás aprovechen, por si ya hay un grupo que Asignar nadie escribió, a los van a quedar ahí sin escribir. no, en 3. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ya, en un grupo les voy a decir, tío, la Belén, el Cristian Francisco, el pastor Guillermo, dice Guillermo Pereira, la Ita y el Tommy. En el otro quedó la Belén, el Elizabeth, el Nico, la Noelia Pará y la Pía. Y en el otro quedó la Claudia Cárdenas, la Dani Valenzuela, la Ángela Cabeza, Gustavo y la Pauli. Nos vemos. Hola. 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 Hola a todos. Voy a poner mi cámara. Oye, qué novedoso esto de los grupos pequeños.
Primera vez que lo estamos probando. Hola, hola. 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 ¿Notaron todos las citas para que busquemos la definición? Yo solamente tengo Primera de Pedro 4:10 en lo que alcancé a registrar, porque estaba sin lápiz. Yo le saqué un pantallazo, Buena. así que si quieren se las puedo dar ahora, o no sé si se podrá mandar como foto aquí en el chat. Creo que no deja. Pero aparecer en el chat igual porque el Alberto los mandó. Están en el chat todos. ¿A qué hora van a celebrar allá? ¿Qué hora van a celebrar? Como 7:30. ¿Y qué hora son? 7 y cuarto. No, son 4:07. Tampoco sé. Hola, ¿cómo están? Hola. Oigan, me conecté hace poquito, no caché lo que hay que hacer. El Alberto nos dio unos versículos para definir la fuente de los dones y el propósito de los dones. Y para eso estamos en grupo. Ya, Y los versículos están en el chat. ya, vale. No sé si les parece que podríamos como el que quiera como leer los versículos y a partir de eso comentar para poder hacer como para poder responder las preguntas. No sé si les parece. Yo creo que es más práctico así. Me parece. ¿Ya? Yo tengo aquí mismo Efesios 4. ¿Lo leo? Sí, ya. Ya, Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo tengo Primera de Pedro 4:10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Faltaría Primera de Corintios 12:11. Ya yo lo busco. Ya. Primera de Corintios 12:11. Sí. 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo igual, de los últimos dos versículos, porque menciona, o sea, este último menciona al Espíritu Santo y el otro habla como de la gracia de Dios, que también incluye al Espíritu, obviamente, pero no. Eso es lo que yo saqué al menos. No sé si alguno de ustedes sacó otra cosa. Sí, en el fondo lo mismo, que la fuente de los dones proviene de Dios por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Es como es el resumen. Oye, Esa sería la fuente.
Está perfecto lo que acaba de decir Claudia. Podríamos anotarlo porque yo creo que después nos van a preguntar, ¿o no? Yo estoy anotando. Dijiste que la fuente proviene de Dios por medio de Cristo. Y a través del Espíritu Santo. Ya. ¿Están todos de acuerdo? ¿Quisieran agregar algo más? Está súper completito, porque los 3 versículos hablan más o menos de lo mismo. El primero, que la gracia, o sea, que nos da la gracia en la medida del don de Cristo. El segundo, que cada uno, según el don, tiene que ministrarlo a otro. Y el tercero, lo hace uno el mismo espíritu, como decía la Dani, y como él quiera. Entonces yo creo que la fuente es el resumen de lo que decía la hermana Claudia. Sí, Eso. el resumen. Ahora viene la otra pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de los dones dados? Y ahí hay 1, 2, 3, hay que buscar 4 versículos. Uno es en Efesios 4, 11, 13, y lo tengo acá, aprovechando el tiro de leerlo. 4, 11, 13. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os es sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo tengo Después, primera de Pedro. Ángel. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermana, me había equivocado, estaba en Pedro. No era este. Con razón, como entendía mucho. Ya, voy a leer Efesios entonces, igual lo tengo aquí a mano. 4, 11, 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Después faltaría 1 de Corintios 12, del 18 al 20. Ese lo leo yo. Ya. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Hasta ahí es? ¿Hasta el 20? Sí. Sí. Ya. Gracias, Hermano. Y después viene 1 de Corintios 14, 12. Yo lo busco. Espérame. Ya, dice así. 1 de Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es. Gracias, hermano. ¿Se escuchó? Sí. Ah, ya. Ya, igual saqué una conclusión de todos los versículos. Ya. Que el propósito de los dones es edificar el cuerpo de Cristo, que Dios se glorifique en cada uno de nosotros y que todo el cuerpo vaya pareciéndose cada vez más a la estatura de Cristo. Súper.
Yo también había hecho eso como que va uno atrás del otro, porque si se une el cuerpo en fe, eso también glorifica a Dios. Entonces, o sea, el fin como macroscópico es glorificar a Dios y como que todo eso se suman. Pero concuerdo con la idea. ¿Alguien más quiere dar como otra idea? ¿O agregar a lo que dijeron las hermanas? Ah, sí, bueno, a mí me pareció como interesante el tema que habla del cuerpo, así como no individualmente, sino que siempre hablando como de cuerpo, hermandad, como el crecimiento de todos, no como de uno solo. Eso. Y bueno, lo que queda claro también el tema de lo que decía la hermana de que todo va enfocado a glorificar a Dios. Eso es lo que tenía anotado a grandes rasgos. Sí, yo también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, de que se habla como de los dones de cada uno, pero se habla como de un cuerpo. Entonces, cada uno aporta con su don, pero entendiendo que somos un cuerpo y que es para glorificar al Señor en el fondo, como propósito final. Sí, así es. Porque al final todos los versículos que leímos tienen como conclusión final o como fin último el que Dios sea glorificado, como un cuerpo y como que todos vamos uniendo en función de que Dios sea glorificado. Qué importante eso que tú dices, porque precisamente en la iglesia de los Corintios, Pablo escribe esto en relación a que Dios sea glorificado, porque la iglesia de Corinto tenía muchos dones, o sea, Dios los había bendecido con tantos dones que ellos al final se empezaban a jactar de los dones, y no estaban glorificando a Dios, estaban como cada uno así como glorificándose a sí mismo, así como, yo tengo este don, no, yo tengo este otro. Entonces, a la final es importante que, si bien los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, nunca hay que perder de vista que el propósito final es la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Exacto. Sí, súper importante. ¿Todo bien por acá por este grupo, chicos? ¿Van bien? Sí, como que ya estamos casi listos ya, en verdad, con ¿Están las listos? Ya. La RAE, como les decía, da esta definición que es parte de lo que la Biblia nos enseña también, que tiene que ver con que es un regalo, es una cualidad, ¿ya? Y son habilidades. La idea es que con lo que ustedes leyeron, que es la fuente de este regalo y también el propósito, puedan hacer una pequeña definición en conjunto. De ahí la presentemos después en la sesión plenaria. Qué linda esa palabra, plenaria. Ya, nos vemos. En unos 2 minutos más y nos juntamos. Ya, gracias. Y qué chori esto de los grupos, nunca lo había probado en la vida. Está chori, sí. Me parece súper novedoso. Voy de grupo en grupo. Viene de la NASA. ¿Tiene qué? La NASA. La NASA. Sí, la Nazaret lo inventó. Ay, De la NASA. Entonces, Muy para armar una definición, ya al final podría ser, o sea, los dones provienen del Espíritu Santo por gracia de Dios y son para glorificar a Dios por medio de la edificación de los miembros de la iglesia y la unidad de la fe. Siento que no se le podría agregar otra cosa. Sí, supe. súper bien porque integra todo lo que se mencionó. Si quieres la puedes como formular o perfeccionar un poquito, si lo desean. Eso podríamos como redactarlo así como de diccionario. Así como... Siempre en el nombre de Dios. También podría, bueno, igual está súper bien la definición, pero tal vez
se podría integrar que es un regalo, los dones son un regalo que provienen de Dios, o sería mucho a lo mejor redundar en lo mismo. Podríamos Me ponerle parece que hay eso una que es parte que para... la Dani puso que dijo de la gracia de Dios, parece, ¿o no? Los dones provienen del Espíritu Santo conforme a la gracia de Dios. O sea, como que no es algo nuestro. No, nosotros Claro, cuando uno dice gracia, yo como que uno igual subentiende que es don o regalo. Podríamos ponerle eso y que son para edificación de la iglesia y glorificación de Dios. No sé cómo sería como con lo que dijeron ustedes, y yo le agregaría esas dos líneas. Mm. Para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. A lo mejor ahí sí. Mm. ¿Estaríamos entonces? O sea, los dones provienen del Espíritu Santo conforme a la gracia de Dios y son para la gloria, para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, súper. Súper completito. El Alberto como que escribió que nos quedan 30 segundos, pero no sé cómo volver a la otra sala. Ahí me apareció. Salir ahora, dice. A mí por lo menos en la pantalla me dice salir ahora. Sí, Ya, ya, nos vemos Ya. entonces. Vamos a salir entonces. ya. Ay, está volviendo todo. Me quedé solo en la sala de repente. Me sentí abandonado. Ah, qué rico que vuelva. ¿Aún falta gente o no? Sí, falta un grupo, Sí, parece. falta el grupo del Cristian. El Cristian, el Francisco, la Belén, el Tommy. Ahí viene. Ahí vienen todos. Ahí estamos todos, parece. Somos 18, perfecto. ¿Y aquí está la experiencia, chicos? ¿Todo bien? Nos cortó la conversación a nosotros. Ah, lo siento, mira. Es que tenemos, mira, después nos vamos a dividir de nuevo en grupo, entonces vamos a terminar mañana la reunión si no cortamos. Ya, pues, vamos viendo los grupos, cuáles son sus conclusiones, o si pudieron encontrar algo también que sea importante aportar, si bien no llevamos mucho desarrollado, pero que de lo poco que hayamos desarrollado que puedan aportar. Partamos por el grupo del Cristian. El Cristian con el Tommy, el Francisco. ¿Cuáles son sus conclusiones? Si alguien anotó. Vamos, grupo. ¿Quién va a ser vos, Cristian? ¿Cómo va a salir? El pastor. No, eso mismo. Es pillería eso, es pillería. Ya yo anoté algunas cosas, a ver. Y ahí mi grupo va a ir complementando. Eso acordamos. Las preguntas que era un don, pusimos que un don es algo recibido que debe ser puesto a disposición de Dios y de los hermanos en Cristo. Con la condicionante de que es recibido, no es otorgado por nosotros para administrarlo. Había un versículo que el pastor había leído ahí específicamente de quién es el que decía eso, y a mí se me fue. No sé si alguien lo tenía por ahí. Ajá. Es importante eso, que es recibido. Los dones son otorgados por Dios, o por el Espíritu Santo, o por Cristo también, había unos versículos. Y no es que por mucho que uno los busque los va a encontrar. Hay congregaciones como que todos tienen que seguir un don, todos tienen que hablar en lengua, todos tienen que profetizar, todos. No, el Señor da dones a cada uno diferentes según la multiforme gracia decía de su tipo. Es importante eso. ¿Algo más, Cristian? ¿Las otras preguntas al tiro? ¿O va a ir como por grupo? No, la idea es que pudieran hacer como una definición, pero darnos.
O si no lo hicieron, pero ¿De dónde provienen? La fuente dónde de los dones. Ujú. La fuente de los dones, en base a 1 Corintios 12:11, dijimos que el Espíritu Santo es quien da los dones a los creyentes. Por ende, la fuente es Cristo y de la gracia constante de Dios. ¿Y cuál es el propósito de estos dones? En base a Efesios 4, del 11 al 13, pusimos para servir al Señor y al prójimo. A ver. Para el servicio, muy bien. Ya. De ahí vamos a complementar un poquito eso. El grupo de la Eli, de la Belén, del Nico y la Noé. No sé si hay alguien más en ese grupo, me parecen 4 no. Lo mismo que lo mismo que el Cristian. Ah. Nada más que complementar, chiquillos. Que quedamos que es un regalo de Dios. Ya. Sí, respecto al propósito, ahí hicimos como dos propósitos que encontramos, que igual se agrandaban, pero el primero es que es para la edificación de la iglesia y propia. Obviamente uno va a crecer y que uno va a hacer que la iglesia crezca y exista un ministerio dentro de la iglesia, pero otro propósito importante es que gracias al Espíritu Santo que se está moviendo en nosotros, va a provocar que más gente se convierta. Al momento de nosotros optar por nuestros dones, el evangelio se va a expandir. Entonces igual el Timox igual nos ayuda un poco en eso, en darnos cuenta, pero eso es súper importante, porque así ocupamos bien los dones, si se ocupan de manera como Dios manda, va a provocar también eso y va a ser un buen propósito, obviamente. Bien. Ya. Y el último grupo, el de Dani, aquí tengo, el de Dani, la Pauli, Ángela y Claudia, y el Gustavo. ¿Si tiene algo? No sé si alguien más va a hablar, pero pues ahí nos vamos complementando. Respecto a la pregunta sobre qué es un don, acordamos que es dado, o sea, de la fuente del don, que es del Espíritu Santo, y también comentamos que era un regalo, o sea, que es por gracia de Dios. Y respecto al propósito, era para glorificar a Dios y también para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Sí. Eso. Ya, eso, sí. Ya, esas son las dos claves del tema del propósito. Uno es para la edificación de la iglesia, y lo otro, que es el propósito de toda nuestra vida como cristianos y de la humanidad, es glorificar a Dios. Cuando un don está siendo ocupado y esto no edifica la iglesia, obviamente esto no está conforme a lo que la palabra nos enseña. Veíamos ahí, y es importante decirlo porque también es un error decir o que se piensan que los dones espirituales están ligados a la espiritualidad de la persona. Es decir, si yo tengo el don de enseñar, es como si yo fuera más espiritual que el resto. Pero aquí vemos la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia llena de dones, pero de espiritual no tenía nada. Entonces, la espiritualidad va por otro lado, va a conseguir la palabra del Señor y poner nuestros dones al servicio de esa palabra. ¿Ya? Bien, yo aquí tengo una definición, espero no haberme equivocado, que dice más o menos así, dice, el don espiritual es una capacidad dada por Dios que actúa como un canal mediante el cual el espíritu ministra al cuerpo. ¿Ya? Es importante añadir que el don no es el fin en sí mismo, no es que el cristiano tenga que buscar un don y con eso sentirse satisfecho, sino que el propósito del don, o sea, que el don es un canal cuyo propósito es buscar la edificación del cuerpo y la gloria de Dios. De nada sirve tener un don si no busco estas dos esferas, ¿ya? Estos dos propósitos. Ya, y ahora nos vamos a ir a la otra pregunta. Dice, ¿cuáles y qué son los dones espirituales? ¿O cuáles son los dones espirituales? Ya en la Biblia hay varios pasajes que nos hablan de los dones espirituales, pero nos vamos a basar principalmente ahí en Corintios, el pasaje que acabamos de leer. Y vamos a ir mencionando o vamos a ir descubriendo algunos. Pero antes de irnos nuevamente en grupo, hay que hacer dos acepciones, o son dos guías de alguna forma, ya para poder estudiar este tema. La primera es que vamos a hablar dos cosas que nos van a ayudar a entender este pasaje y analizar los dones. El primero es que existen dones y oficios,
¿ya? Y aquí en 1 Corintios 12, y en cada vez que habla de los dones, también habla de algunos oficios. Si ustedes se van, por ejemplo, a 1 Corintios 12, capítulo 28 y 30, y es importante que sepamos reconocer cuando se está refiriendo a dones y cuando se está refiriendo a oficios. 1 Corintios 12, 28 y 30. Del 18, 28 y 30. Dice así. Ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen dos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Bueno, y ahí termina procurar pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelso, y ahí nombra otro don que podríamos haberlo leído el capítulo completo, que es el don del amor. Ya que también es un don. Y ahí no está nombrando oficio, no está nombrando personas, individuos, sino que lo que estos individuos hacen. Después dice, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Se dan cuenta que primero Pablo empieza hablando de personas y después en la mitad se divide y empieza a hablar de cosas que estas personas hacen, ¿ya? Entonces primero está hablando de oficios, el oficio del apóstol, el oficio del profeta y el oficio del maestro. Y después está hablando de dones que estos oficios ejercían, o dones también que nosotros también podemos ejercer, ya en algún punto. Que estos pueden ser el de sanidad, que ejercían los apóstoles y los profetas, el de hablar en lengua, qué sé. ¿Ya? Entonces es importante que cuando leamos la palabra, cuando leamos los versos que vamos a leer, entendamos primero a diferenciar. Están los oficios y están los dones. Un oficio como el del apóstol, por ejemplo, tenía muchos dones, no tenía solo un don. El apóstol sanaba, hacía milagros, algunos en algún momento hablaron en lengua en hechos. Entonces, son diferentes uno de los otros. Y ahora nos vamos a dividir en grupos. Y lo segundo era eso. Lo primero tenemos que entender eso, que existen dones y oficios. Y lo segundo es que dentro de estos dones están los dones permanentes y hay dones temporales. Los dones permanentes son aquellos dones y oficios que permanecen para edificación del cuerpo, ¿ya? Y que todavía edifican al cuerpo. Está les voy a soplar un poquito, está el de la enseñanza, el conocimiento y otros. Y los otros son dones temporales, que fueron para confirmar la palabra de los apóstoles y los profetas, ¿ya? Y esto nosotros como iglesia presbiteriana creemos que han cesado, ya que ya no se ejercen. Y ahí vamos a hacer la diferencia entre los dones permanentes y los dones temporales. Y ahora nos vamos a dividir en grupos y ahí van a leer 1 Corintios 12, y van a tratar de buscar la mayor cantidad de dones que puedan encontrar ahí. ¿Se entiende? Hacen una listita con todos los dones que encuentran. Vamos a ver. Nos vamos a volver a iniciar todas las sesiones. Nos vemos. Que estén bien. Hola de nuevo. Hola otra vez. Ya. Yo no noté ningún versículo, pero me imagino que ustedes sí, que no tengo papelito acá. No se preocupe.
O sea, el que hay que estudiar es 1 Corintios 12. Y ahí los que... Ya. Hoy, Ya. yo tampoco anoté. 1 Corintios 12, ahí tenemos que como extraer la mayor cantidad de dones que podamos ver en el pasaje. Ah, ya. No sé si les parece que vayamos como leyendo, por ejemplo, unos 5 versículos cada uno. Y es que todos tienen los que puedan. Me parece, yo puedo leer también. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿en qué orden? Hola. Dani, ¿quieres empezar tú? Ya. Ya, empiezo entonces. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Allá está el 5. ¿Algo quieres leer? Ya, yo voy. Y ahora sí eran 5, ¿cierto? Igual Ya. son... Vamos a tener que volver. Oh, eran hartos, ¿verdad? Ya. Voy a leer hasta el 10. Ya. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hasta ahí, no sé si se pudieron dar cuenta que igual hay como varios dones que se mencionaron. No sé si, Dani, si quieres, estás anotando, que yo tampoco tengo. Sí, estoy anotando. O sea, aquí, textual, pues, ¿dónde estás? Me perdí el pasaje. ¿Dónde empieza? El 8, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, que en verdad no sé cómo poder traducirlo, porque no, así como don, palabra de ciencia, yo creo que se refiere como a enseñar quizás, y el de sabiduría el que como que recibe bien la información, como que el que aprende mejor, no sé. No, yo tengo entendido como don de ciencia, es más parecido a los dones del profeta. O sea, por ejemplo, cuando Dios a ti te revela algo que quizás está pasando dentro de la iglesia o que va a pasar. Es como los dones de la persona que es profeta. Eso es lo que es, don de ciencia es como de revelación. Más que palabra de sabiduría, eso es otra cosa. Entonces sería de sabiduría, de ciencia, fe también es un don. Chiquillos, enumérenlo y después cuando nos juntemos todos, yo voy a ir explicando a qué se refiere cada don, ya para que obviamente la idea es explicarlo. No vamos a extendernos tampoco mucho, podríamos estar en un don como 3 clases por don, pero la idea es después vamos a ver don por don y vamos a ir explicando a qué se refiere cada uno. Ya. Gracias. Entonces había quedado en sanidad, milagros, otro don. Decía, después dice.
profecía, discernimiento, de lengua y después interpretación de lenguas. Dice. y hasta ahí leyó el Gustavo. Mencionan hartos. Sí. ¿Sigo leyendo? ¿Ya? ¿Hasta cuál leo? ¿O leo nomás? Para que avancemos, yo creo que hasta el 20. Ya, súper. Quedamos en el 10, entonces comienzo en el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy el cuerpo? ¿Por qué no será el cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será el cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Sigo? Bueno, sí. ¿O alguien más quiere leer? Ya, seguiré. El 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¡Chanán! Como que se explica todo lo anterior. Yo igual como no pidieron conclusión, parece. Solamente enumerar Enumerar, claro. Seguramente después, cuando estemos todos juntos, él va a explicar la división que él había hablado anteriormente, de que habían dones permanentes y dones temporales. Sí, sí. Seguramente ahí va, con la lista en mano, va a fundamentar algo. Claro, pero es bien explicativo aquí este capítulo porque explica muy bien el tema de los dones y que cada uno, o sea, cada miembro tiene un don y cada uno aporta al cuerpo, o sea, como daba el ejemplo del cuerpo mismo, que el ojo es parte del y que no por ser solo el ojo no será parte del cuerpo. Algo así se da como a entender. Oye, chiquillos, ¿sabes? Yo me tengo que retirar del grupo y de todo digamos, lo que estamos haciendo, porque entre paréntesis les cuento, aunque a ustedes ni les interesa, pero igual les cuento que ahora voy a celebrar el aniversario de matrimonio de mis papás, que cumplen 49 años de matrimonio.
Así que yo igual esperaba que fuera quizás una reunión más cortita para poder estar hasta el final de la reunión, pero los dejo hasta aquí. Ya si alguien pregunta por mí es que me fui a celebrar el aniversario de mis papitos. Así que un besito, un gusto haberlos conocido, chicos. Igualmente, el Señor te Ya, bendiga. sí, También. igual, Chao, igual media chao. pregunta tenemos en la casa. Ya, chao, chao. Chao. Chao, chao. Yo tengo una duda aquí, porque después cuando vemos en el 28, eso y algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, ¿se refiere a dones también? Porque yo sé que el don de administración existe, entonces quizás lo menciona aquí, pero yo creo que si vemos, quizás, no sé si el ser apóstol sea un don, que si lo vemos como del Espíritu Santo y es para la gloria de Dios también, sí, como que calza ahí, pero no sé si sea un don, no, como que no estoy segura. Tengo entendido que sí es un don, pero igual de todas maneras se puede, yo creo que hacer preguntas cuando estemos todos reunidos. Lo voy a anotar con un asterisco entonces. Pero ¿les parece entonces que anote como el don de administración, el don de ayuda, que Sí. no los mencionó antes? Yo creo que sí, no sé los demás si están de acuerdo. No escuché la pregunta, ahora voy a repetir por qué. Es que desde el versículo 28 en adelante, Pablo menciona como unos cargos más Claro. que se refieren a dones también, porque dice los que administran, los que tienen don de lenguas, entonces para que los anote también. Sí, me parece que sí. Ya. No anotados como juntitos, pero quizás un poquito más abajo, porque yo creo que por acá los nombra. Ujú. Estaríamos entonces. Yo tengo esos anotados aparte. Bueno, parece que ya tenemos que salir. Va a terminar en 60 segundos ¿Ale Susame? Alice Susana. Ah, ¿Qué te escucho? sí, tengo el micrófono abierto, estoy hablando. No importa. ¿Qué grupo viene? Faltan parece. El de la A ver, Pauli. sí, faltan. ¿Dónde está el Pauli? El de la Noe. El de las 9, por ahí está la 9, por 9 para. Ahí estamos todos. Ah, no. Falta uno, parece. Creo, no estoy segura en verdad. A ver, participante. Está solo en un grupo. Una hermana de nuestro grupo dijo que se tenía que retirar porque iba a celebrar el aniversario de sus papás. Que decía que el Señor los bendiga a todos, pero se tenía que retirar. Ah, pero. No, ya volvimos todos entonces. A ver. Mover a extinción. Sí, estamos todos. Ya. Ya, estimados y estimadas. Nada, decir. Así estimades, pero me arrepentí. Vamos a cerrar aquí. Ya, vamos entonces a enumerar. La idea es que vayamos uno por uno, vaya a ir complementando, no la voy a preguntar a todos y todos vamos a tener más o menos los mismos. Entonces vamos complementando y vamos anotando ahí en el chat. Ya. Aquí tengo al Cristian. Cristian, dame un don de los que encontraste. Tener palabra de sabiduría. La sabiduría, ¿ya? Ya, ¿ya qué se refiere a la sabiduría? ¿Qué entiende usted por sabiduría? ¿Lo hablaron, lo conversaron? Pastor.
No, ya. Ya, sabiduría, chicos. Sabiduría en simples palabras, para ir avanzando rápido. Sabiduría se refiere a la capacidad de poder aplicar el conocimiento de forma práctica en la vida cotidiana. Ya, eso es sabiduría. Ya es la capacidad de poder vivir. El conocimiento y la palabra de Dios. Claro, claro. Claro, al principio la sabiduría es el temor de Jehová. Pastor, también abrió el micrófono, Pastor Guillermo, ¿iba a decir algo? Sí. Bueno, en este caso dice palabra de sabiduría, ya que es algo mucho más concreto, más directo, más práctico, no sé cómo decirlo. Ya, tener una palabra. ¿Cómo? Tiene que ver con la enseñanza, como enseñar cómo vivir, como enseñar cómo hacer las cosas bien. Como que eso se entiende, ¿no? Sí. Ay, se quedó pegado el pastor. ¿Sí? ¿Le escuchan? Soy yo nomás, no, yo escucho que se quedó pegado, ¿no? No se escucha ya. Sí. Pastor, cuando vuelva... Palabra... Ahí sí. No, se quedó pegado. Pastor se queda pegado. No le escucho nada en lo que... Ya, sigamos. Belén. No, si no estoy hablando. Ah, ya, disculpe. Entonces no se quedó pegado. Ya, Belén, otra. ¿Qué encontraron? Fe. Fe, el don de fe, muy bien. Pero aquí, la fe. Aquí hay un comentario que yo, porque a todo el don, a ver, la fe es un don, claramente. Es un don porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Pero en este caso, cuando hablamos de un don de la fe, yo leí en un comentario, no sé lo que piensa usted, pero a mí me pareció bien sensato, que habla en cierta forma del creer en algo, de cuando Dios te dice, pídeme y se te dará. Entonces tiene que ver con la oración, con aquellas personas que tienen este don como de orar y que las cosas se conforme a lo que la palabra dice, obviamente, pero tienen una fe especial que hace que ellos, que lo que ellos oran en cierta forma se cumple, ¿ya? Porque ellos oran conforme a lo que la palabra nos enseña, en cierta forma, ¿ya? Eso da como la explicación que da este comentario. Y no sé si me entienden ahí el concepto. Hay personas con más fe que otras en ese sentido. Ya, tengo la fe y la sabiduría. Perfecto. Otro más. Eli, te tengo a ti ahí al ladito. Dones de sanidad. Ya, dones de sanidad. Perfecto. Ya, dones de sanidad está claro. Cuando Pablo o Pedro iban y decían, levántate, camina, o cuando Cristo decía, ve y el ciego veía y el cojo saltaba, ¿ya? Esos son dones de sanidad. Perfecto. ¿Qué otro? Oye, si van en orden, se saltaron el de ciencia. No, nos vamos en orden. Nos vamos en orden. Ya, vamos, lo que pasa es que yo voy en el orden aquí de que tengo la pantalla. El Tommy, de ahí viene el Tommy. Tommy, ¿qué otro don tiene ahí de los que no se hayan nombrado? Hacer milagros. Ya, hacer milagros, ¿ya? Hacer milagros no siempre se relaciona con la sanidad. La sanidad es parte de hacer milagros, pero por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino. Es un milagro que no tiene nada que ver con la sanidad. Caminar sobre las aguas, y ese tipo de... multiplicar los peces, claro. Todos esos son milagros que no tienen... son parte... La sanidad en sí es un milagro, pero no tienen que ver específicamente con la sanidad. Es un poquito más amplio. Dani. El don de discernimiento. Y los milagros y los discernimientos. El discernimiento. Ya, el don de discernimiento el discernimiento de espíritu tiene que ver con una capacidad de poder ver un poquito más allá la intención del otro, del resto, ¿ya? Por ejemplo, cuando viene Ananías y Zafira delante de Pedro,
a entregar el dinero que habían recaudado por una venta, y Pedro al tiro los delata y le dice, ustedes me están mintiendo. Bueno, no me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Señor. De cierta forma, Pedro tenía este don de poder discernir que había algo, una mentira detrás, o que había algo detrás de esta situación. Y el don de discernimiento tiene que ver con eso, con ver un poquito más allá las intenciones reales que hay detrás de un actuar. No tiene que ver con discernir el espíritu de enfermedad, el espíritu de los demonios en general. Ya tiene que ver con las intenciones de la gente. Y ese es un don también. ¿Ya? Otro. Discernimiento. ¿Está bien escrito? Sí. Discernimiento. Me faltó una S. Ya, pero ahí se entiende. Discernimiento. Bueno, el pastor no va. El Nico. Ya. Nico. Vamos a saltar al pastor y al hermano Max. Nico. Ahora de ciencia. De ciencia. Ya, la ciencia tal cual, pues, tiene que ver con los conocimientos concretos. Ya, con el estudiar, con el investigar, con el sacar conclusiones. Eso también es un don. Ya, que también se puede ocupar en pro del cuerpo de Cristo, ya del crecimiento del cuerpo de Cristo. Tiene que ver con conocimientos concretos. Y hoy la sabiduría tiene que ver, como les decía, con llevar estos conocimientos a la vida práctica, ¿ya? Que no es lo mismo. Ya, ¿qué más? Francisco. ¿Puede ser interpretación de lengua? Ya, la interpretación de lengua. Como un don que cesó. Sí, bueno, de ahí vamos a ver cuáles son el de lengua. Los que se entiende que cesaron y los que no, ¿ya? Pero sí, la interpretación de lengua. Principalmente porque entendemos que uno hablaba en lengua y otro interpretaba. Ya, esa es lengua. Otro. Gustavo. ¿Estás por ahí, Gustavo? No está por ahí, Gustavo. Sí, aquí estoy. Espera, que estoy... Hizo el comentario y se fue. Abriendo la aplicación. Bueno, ahí dije uno, ¿no? Se lo habían saltado. Yo me refería al orden en el que estaban. Ya, a ver, mira, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan por lo menos 4. Bueno, hay hartos, pero falta todavía, falta. ¿Alguien de los que nos ha dicho que tenga alguno ahí porque no se haya dicho? ¿Abra el micrófono? Sí. ¿Ángela? Sí. ¿O Angélica? No. Bueno, hay varios que faltan, pero entre ellos están los que administran. Ya, muy bien. Somos un don. La administración, sí. El gobernar, el guiar. Eso es un don también, que también llevado a la iglesia también es un don del Espíritu. Ya, tenemos los que administran. ¿Qué otro? Falta uno. ¿O faltan La dos? profecía. ¿Perdón? La profecía. Profecía, excelente. Profecías. Sí. Los que ayudan. Ya, sí, los que ayudan. Ya, pero ojo, la profecía en el estricto rigor de la palabra, y no se confundan con oráculos ni con gente que predice el futuro. La profecía, y por eso nosotros creemos que la profecía es un don que continúa, tiene que ver con la predicación, tiene que ver, con eso en realidad, con la predicación de la palabra. Existen profetas como oficio que Dios los ocupó para predecir, en cierta forma, para llevar su palabra. Pero aparte está el don de la profecía, que ese sí continúa en el sentido de que nosotros profesamos una fe, predicamos algo que está en la Biblia, ¿ya? En ese sentido. Entonces hay que hacerle, por eso le decía la diferencia. Nosotros no creemos que hay profetas, ya no existen los profetas, eso cesó, pero sí creemos que hay profecías. Y la profecía más segura, dice la palabra en primera de Pedro, o segunda de Pedro, no me acuerdo, pero Pedro dice que es la palabra del Señor. No necesitamos profecía que es. Pero sí tenemos en ese sentido profetas. Tengo a los que ayudan, pero ahí yo les decía, no lo leímos, pero está 1 Corintios 13, que termina, bueno, el mayor de esto, el mayor de los dones, en cierta forma, es el amor. Y si yo le voy a presentar algo mejor, el amor. Y dentro del amor tenemos la misericordia, que también es un don,
o es parte del don del amor, que es sentir compasión por las almas, o más por las almas por la miseria ajena. Está el de la exhortación, pero la exhortación en el sentido de andar retando a la gente, sino que en el sentido de consolar y animar a la gente. Esa es la exhortación. No sé si ustedes han escuchado la palabra paracleto. Hay una canción que cantamos del paracleto, dame una unción. ¿Sí? Es un himno, dice, del paracleto, dame una unción. La palabra paracleto, que la encontramos en Romanos 12:8, búsquela ahí rápido. Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscura. Romanos 12:8. Romanos. 12:8. ¿Alguien tenía la NBI? Belén, tú tenías la NBI. La NBI sale más concreto este concepto. Romanos 12:8. Al tiro. Aquí también está hablando de los dones, ¿ya? Romanos 12:8 dice: si el de animar a otros, que los anime; si el de socorrer a necesidades, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Dame. Ya, aquí está hablando dice, si es el de animar, bueno, que lo haga con ánimo, que anime, dice. Ya, ese es el paracleto. Ya, alguien que consuela, alguien que anima a otro. Y ese es un don también en relación al amor. ¿Ya? Entonces el amor tiene el don está el don del amor, que puede ser a través de la misericordia, a través de la exhortación, a través del dar y en ayuda de los otros. Esos son tres aspectos en cierta forma del amor. ¿Ya? Así como para pasar rapidito, el amor, cuando estudiamos 1 Corintios 13 con los jóvenes, nosotros, o con la iglesia, en realidad nosotros vemos que el amor no se define en algo abstracto, así como cosquillita de la guata, o un sentimiento que va y viene. El amor es un adjetivo, se definen adjetivos, es decir, no se definen adjetivos, se definen verbos, en hacer cosas por el otro. Eso es amor, ¿ya? Es como Ricardo Arjona, el amor no es un adjetivo, es un verbo, ¿eh? Pero es así, el amor es un verbo, se define en hacer, no en cosas efímeras. Bien, tengo entonces el de profecía y lo mismo, el de la enseñanza, el don de fe, la sabiduría, el conocimiento. Ya ese no me lo habían dicho, pero también está el del conocimiento, que también es un don, el discernimiento de espíritu, el amor, que podemos ver la misericordia, la exhortación, el dar por otro, y el administrar. Ya, todos esos son temporales. Ya, temporales, es decir, nosotros los podemos ver y los podemos identificar, o debiéramos poder identificarlo dentro de nuestra congregación. ¿Tenemos profetas? Sí. Nuestro profeta más cercano es el pastor. ¿Ya? ¿Tenemos gente que enseña? Sí. ¿Tenemos gente de fe, con el don de fe? También. Con sabiduría, con conocimiento, con discernimiento de espíritu, de eso. Hay personas a lo mejor que tienen más de algún don, como veíamos, a lo mejor, por ejemplo, los apóstoles tenían más de un don, y los podemos identificar. Cristo manifestó todos los dones juntos. ¿Ya? Entonces no podemos encasillarnos solamente en un don. Una cosa importante también que escuchaba yo del hermano Maxi cuando entré en un grupo, que decía que la palabra nos dice que el Señor nos repartió a todos dones, que todos también tenemos algún tipo de don, que podemos poner a disposición de la iglesia. Ya. Y hay otros 3 dones, o 4 en este caso, que tienen que ver con los dones temporales, que tienen que ver con los dones milagrosos. Y en este caso están los milagros, la sanación, el hablar en lengua y el interpretar las lenguas. ¿Ya? Los dones y los oficios permanentes son para edificar la iglesia, y los dones temporales fueron para confirmar la palabra de los apóstoles y profetas, y han cesado con el cese de los apóstoles y los profetas mismos. Vamos ahí a Marcos 16. Esto es un tema, podría ser tema aparte, ya el tema de la cesación de los dones o del cesacionismo. No lo vamos a tratar, no nos vamos a meter profundamente en esto, pero es más o menos para que entiendan la idea de por qué nosotros creemos que hay dones que ya cesan. En Marcos 16, en el último verso. Déjame ver aquí, porque no.
17 dice, estas señales acompañarán a los que crean. Aquí le está hablando a los apóstoles, ¿ya? Antes de irse, a los 12 específicamente, bueno, a los 11 en este caso, porque Judas no está. Antes de ascender al cielo, Jesús les dice esta palabra. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y después dice, después de hablar con ellos, con los apóstoles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y le sentó a la diestra de Dios. Y se sentó a la diestra de Dios. Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Entonces, estas señales que fueron mencionadas antes tenían un propósito. El propósito era confirmar lo que los apóstoles predicaban, que era la resurrección de Cristo. Efesios 2:20. Oh, estoy con otra versión y nadie me dice, ¿verdad? Pero se entiende. Acá, Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, ¿edificado sobre qué? Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los apóstoles y los profetas son el cimiento de la iglesia, es la base de la iglesia. Uno no pone los cimientos después de construir el techo, sino que los cimientos dan siempre primero. Por lo tanto, uno no puede pensar, por ejemplo, este oficio, que es el oficio de los apóstoles y los profetas, existan todavía. Porque ya existieron y tenían la misión o el propósito de ser fundamentos para la iglesia, específicamente para la iglesia primitiva. Los apóstoles y los profetas tenían la capacidad de, y tenían algunos, los dones de milagrosos, los dones de sanación. Los discípulos hablaban en lengua. La primera iglesia primitiva, hubieron al menos 3 manifestaciones que podemos ver en la Biblia, en que se habló en lenguas, ¿ya? Pero todo eso tenía un propósito, un tiempo y un espacio. Que ese propósito, tiempo y espacio ya no corresponde a nosotros. O sea, ya no tiene sentido que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque ahí está lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Lo tienen? ¿Cuál era el pasaje? Segunda de Pedro, ¿cuánto? 1:19. 1:19. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Amén. Bueno, la versión, la de 1917, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros como iglesia, ya contemporánea, lo único que necesitamos es hacer caso a la profecía que ya fue dicha. Esa palabra profética, esa es nuestra palabra profética más segura. Necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos nuevas profecías, porque ya fue dicho. Todo lo que tenía que ser dicho ya se dijo. ¿Ya? Los apóstoles hicieron milagros para confirmar la palabra. Los milagros, de hecho, le pertenecen a los apóstoles. Y aquí, aquí ciertos dones o repartimientos del Espíritu fueron para los apóstoles. ¿Ya? Cuando llegamos a 1 Corintios 12, se ven los dones milagrosos. Entonces, esos milagrosos que se hablan como señales, prodigios y milagros que pertenecen a los apóstoles con el propósito de confirmar la palabra y establecer superioridad en las mentes de las personas que no tenían otro estándar, porque las personas de la primera iglesia obviamente no tenían el Nuevo Testamento en su totalidad como lo tenemos nosotros,
o la revelación completa, como la tenemos nosotros. ¿Ya? Barfield, Warfield, no sé cómo le dirá en inglés, que es un teólogo importante, ya renombrado, dice: estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes con autoridad por parte de Dios para establecer su iglesia. Su función, de esta manera, los confinó de manera distintiva a la iglesia apostólica y de manera necesaria dejaron de existir junto con ella. Terminó la iglesia apostólica, terminaron los primeros y ya no necesitamos porque tenemos nosotros la palabra profética. Dice, el primera de Timoteo, bueno, Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que el hombre sea perfecto y agradable ante Dios. No necesitamos otra revelación, no necesitamos más que eso. La palabra es suficiente y en eso creemos nosotros. ¿Ya? Es importante también señalar que las señales y milagros eran un complemento, no un medio en sí mismo. ¿Ya? Lo primero es predicar a Cristo resucitado, y eso es lo que predicaban los apóstoles, a Cristo resucitado. Y los apóstoles confirmaban su mensaje, que venía de Dios, por medio de las señales. No quiere decir que las señales por sí solas sean suficientes para que el hombre crea. Lo único suficiente para que el hombre crea es la palabra y el evangelio de Cristo. Miren lo que dice ahí en Lucas 16:31. Ya vamos terminando, ya no se me quedan dormidos. Lucas 16:31. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, mas Aram le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Se dan cuenta que los milagros, que por muchos milagros, que por muchas señales que hubiesen, las señales en sí mismas no son suficientes porque no son un fin en sí mismo? La única forma de llegar a Cristo es a través de la palabra del Señor y el evangelio de Cristo. Eso es lo único que transforma. Dice, y les decía, bueno, si no escucharon a Moisés y a los profetas, por más que yo resucite gente, por más que haga milagros, tampoco van a creer. ¿Ya? Porque las señales y los milagros tenían un propósito. ¿Ya? Si la palabra de Dios como estándar no es suficiente en mi mente o en tu mente, los milagros y las evidencias tampoco lo serán. ¿Ya? Bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento? Porque ya vamos a ir terminando. Entonces hasta el momento, vimos una definición de lo que era don, vimos cuáles eran los dones que se mencionan aquí, vimos que dentro de los dones hay también, bueno, dentro de esto también tenemos que diferenciar que hay oficios y hay dones, y también que hay dones que permanecen y que son para edificación de la iglesia, y hay dones que ya cesaron, porque ya cumplieron su propósito dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con el don de lengua? Así rápidamente, el don de lengua también tenía un propósito, ¿ya? Tenía el propósito, si ustedes leen ahí en los primeros capítulos de Hechos, habla de cuál es ese propósito. Principalmente tenía que ver con una profecía que había hecho Joel, y que el mismo Pedro después él mismo le explica, que tenía que ver como símbolo de que la salvación, o más que la salvación, pues, sino que el evangelio ya no pertenecía solo a los judíos, sino que era abierto a todos los gentiles y a toda la humanidad, ¿ya? Y no se refiere ahí a hablar en lenguas que no tenían sentido, porque cuando se hace la manifestación del Espíritu ahí en Hechos, en los primeros, las personas que estaban ahí pudieron decir: ¿qué pasa? Estoy entendiendo. Habían extranjeros y dijeron: yo entiendo, están hablando en mi lengua, decían. Entonces, el hablar en lenguas fue una manifestación específica, y como les decía, dentro del Nuevo Testamento encontramos al menos 3 manifestaciones de este tipo, que se dieron principalmente para que otras personas de otras lenguas también pudieran escuchar el Evangelio. ¿Ya? Y para que los judíos, que ellos creían que la salvación y que Dios era solo de ellos, también pudieran entender de que no era así. ¿Ya?
Y eso también pasó. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo puedo descubrir mis dones? Y hablamos, y con esto ya vamos a terminar. Hablamos recién de que todos de alguna forma tenemos dones, ya que debemos poner al servicio de nuestro Señor. O capacidades. ¿Ya? Ahora la pregunta que yo les quiero hacer es, o más que quiero replantear la pregunta, pero la pregunta correcta no tiene que ver, yo le invito a no preguntarse cuáles son mis dones, sino que yo le invito a preguntarse qué es lo que quiere el Señor de mí. O cuál es la necesidad que hay en mi iglesia en la que yo puedo trabajar. Esa es la pregunta, ¿ya? Porque el don viene después de la vocación. La pregunta no es cuál es mi don, la pregunta es dónde quiere el Señor que sirva para el engrandecimiento de su reino. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de ti en este momento? Ya, cuando te pongas al servicio del Señor donde haya una necesidad, y obviamente donde Él te pueda mostrar, Él te dotará de dones, Él potenciaría tus habilidades para ejercerlo conforme a la palabra que le has dejado, ¿ya? Cuando te pongas al servicio del Señor donde hay una necesidad, Dios te dotará de dones y potenciará tus habilidades. En la historia bíblica, por ejemplo, encontramos en Moisés. Moisés era un tartamudo. Era un tartamudo que cuando Dios le dijo, vas a sacar mi pueblo de Egipto, Moisés le dijo, no, yo no puedo. Yo soy incapaz de hacer eso. Estoy limitado por todos lados. Pero Dios le dijo, ahí está en tu trabajo, ponte al servicio y yo te voy a dotar para que tú lo hagas. Y Dios lo dotó, le dio dones y lo dotó. Pero, por ejemplo, también encontramos a Nehemías. En Nehemías también. Nehemías se pone ante Dios y le dice, Señor, yo estoy a tu servicio. Yo estoy dispuesto a poner mis dones o mis habilidades, porque Nehemías tenía habilidades de administración en cierta forma. Y le dijo, yo estoy ahí, dispuesto a entregar mis habilidades para ir y reconstruir. Lo que en este caso la muralla del templo, se me fue la... Sí. Entonces, puede que tú conozcas cuáles son tus habilidades, puedes que no, o puedes que para lo que el Señor te está mostrando tú en este momento digas, no, yo soy incapaz para eso. Pero el Señor, si te está mostrando que vayas ahí, te está mostrando una necesidad, ahí tiene que estar, y tú tienes vocación para eso, anda. Y es Dios quien te va a dotar de dones. A lo mejor no tienes habilidad en este momento, Dios te va a dotar. O a lo mejor sí tienes, y Dios las va a potenciar. No depende de lo que tú sabes hacer o no sabes hacer, depende de lo que Dios va a hacer contigo y de la voluntad que tú tengas de ponerte al servicio del Señor. ¿Entiendes la diferencia? Entonces no te pierdas pensando, yo no tengo el don de sanidad. O sea, perdón, el de sanidad no, el de sanidad ya pasó. Yo no tengo el don de... Mira, echa abajo toda la clase. Yo no tengo el don de, no sé, de la enseñanza. Pero si el Señor te está mostrando que tienes que ir ahí y hay una necesidad ahí, prepárate, sé fiel al Señor y el Señor te va a dotar y va a dar dones para que tú lo hagas. Y va a potenciar eso. Ponte al servicio del Señor, pongámonos al servicio de su iglesia y el Señor hará el resto en ti y en mí. ¿No? El Señor nos bendiga, espero que pueda haber sido de bendición todo esto que hemos hablado, haber respondido algunas dudas, traté de ser bien sencillo también en lo que hablé, porque podríamos habernos ido en un tema bien, leí unos textos súper complicados, y dije, no, ¿para qué? Vámonos a lo más sencillo. Lo más sencillo es, ponte tú al servicio del Señor, y el Señor te va a potenciar, y si no tienes los dones, Él te los va a dar. Lo importante es la actitud que tú tengas, y la vocación que tú tengas y la ponga al servicio del Señor. El Señor nos bendiga. No sé si tienen algún comentario que hacer, algo que quieran complementar.
Les puedo dejar mi número, mi correo, si tienen alguna duda, o si quieren que eventualmente podamos hablar de algo más, profundizar